Federal de Trabajo encontramos dos conceptos. En el artículo 20, que es la relación de trabajo que se define en la ley como la simple existencia de la subordinación fáctica de una persona trabajadora con un empleador. Y el contrato de trabajo, que es cuando una persona trabajadora se obliga a otra un trabajo personal mediante el pago de un salario. En el artículo 53 nos encontramos cuáles son los términos de la relación de trabajo, que es cuando está el mutuo consentimiento de las partes, la muerte de un trabajador, la terminación de obra o vencimiento del término o inversión capital de conformidad con los artículos 37, 37 y 38 de la Ley Federal de Trabajo, la incapacidad físico, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación de trabajo, y en los casos que refiere el artículo 434, que son, como ya los mencioné, además de eso, la inconstitucionalidad notoria y manifiesta de la exportación, el agotamiento de materia objeto de una industria extractiva, en los casos del artículo 38, y el concurso de alquiler legalmente declarada si la autoridad competente o los creadores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de un contrato de su trabajo. En el artículo 21 encontramos la presunción de existencia del contrato y la relación de trabajo, que es cuando se habla del contrato verbal, que pues es muy difícil demostrar la relación de trabajo para el trabajador, ya que pues si el empleador se negara, no tiene cómo demostrarlo, porque la prueba reina es la prueba documental, por lo tanto pues es más fácil demostrarlo por un contrato escrito. También en el artículo 22 se establece el establecimiento para la mayoría de edad para trabajar, que pues básicamente nos dice que el trabajador de 15 años pues puede trabajar, pero tiene ciertas restricciones, como pues tiene que trabajar con permiso de sus padres, tutores o en su caso del sindicato en que pertenezca, y pues los menores trabajadores se encuentran debidamente pues legitimados, por lo tanto pueden pedir directamente el pago de sus salarios. Y la previsión del trabajador de menores de 15 años y limitación de menores de 18 lo encontramos en el artículo 22 bis, que nos dice que pues establece la prohibición de trabajos de menores de 15 años, menores de 18 si no han concluido su instrucción básica obligatoria, pues, pero existe en esta última prohibición una excepción cuando de manera suficiente se justifique ante una autoridad, quien bajo a su estricta responsabilidad podrá aprobar el permiso para laborar, siempre que a su juicio pues haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Y aquí la autoridad que autoriza el permiso pues debe de vigilar que el menor no abandone los estudios hasta su conclusión básica obligatoria. Y por último, en el artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo, encontramos que cuando existe la sustitución del patrón, pues no afectará al trabajador ni a la empresa. Aquí el ex patrón será responsable por el nuevo patrón, ya que pues se tiene las obligaciones de relaciones de trabajos nacidas antes de la sustitución, y esto se llevará a cabo hasta por lo menos 6 meses, terminándolos se sustituirá la responsabilidad al nuevo patrón. El término de 6 meses se contará a partir de que se da el aviso al sindicato y a los trabajadores. Hola, mi nombre es Alondra Isabel Rosraldo y yo quiero empezar este video hablando sobre la prohibición del trabajo en mayores de 15 y menores de 18 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 22 bis de esta ley nos menciona que está establecido la prohibición del trabajo mayores de 15 menores de 18 que no han concluido su institución básica obligatoria, aunque existe una excepción, la cual es justificar de manera correcta ante una autoridad que el menor puede elaborar, siempre y cuando exista compatibilidad entre el trabajo y los estudios. Algo importante de mencionar es que la autoridad que autoriza está obligada a vigilar permanentemente que el menor no abandone sus estudios. Pasando a las sanciones, el artículo 23 nos menciona que el empleador que transgreda la norma protectora
del trabajo de menores obtendrá una sanción establecida en el artículo 995 bis de esta misma ley, la cual menciona que el patrón que infrinja lo establecido en el artículo 23 tendrá prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 500 veces su unidad de medida y actualización. Algo importante que se me hace mencionar es que en el artículo 176, donde habla sobre las normas y reglamentos que existen ante un trabajo peligroso o insalubre, nos menciona tantas como que el menor pueda trabajar en un ambiente contaminado, en buques, en fauna peligrosa o flora nociva, que existen muchos, ya que se busca que el menor no trabaje. Imputabilidad al empleador. El artículo 26 nos dice que a falta del escrito que se hace referencia en el artículo 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, se respetarán los derechos derivados de las relaciones de trabajo y de la prestación de servicio a los trabajadores. Esto se le imputará al empleador por la falta de formalidad en esto. Pasamos al siguiente punto, que es el objeto en cuanto al trabajo social que está instaurado en el contrato. Esto nos dice que los trabajadores quedan subordinados al objeto social de la empresa y tienen que cumplir con ello realizando los trabajos que estén a su alcance en cuanto a sus aptitudes, condiciones y estado. Ahora pasamos a los trabajadores que están fuera de la República. Esto se regula en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo y mencionan ciertos aspectos como condiciones generales, vivienda, seguridad social y entre muchas otras más. Al igual que lo que menciona el artículo 28A, que estos son los trabajadores reclutados en México y llevados a trabajar al extranjero, que también deben de gozar de ciertas prestaciones que son reconocidas en la Ley Federal del Trabajo y que quedan subordinados a los empleadores del país receptor. Mi nombre es América Chesit Pérez Corona y hablaré de los trabajadores mexicanos en el extranjero reclutados para trabajos por tiempos determinados establecidos en el artículo 28b. En caso de los trabajadores mexicanos que han sido reclutados y seleccionados en México para un empleo concreto por tiempo determinado, por entidades privadas deberán establecerse lo siguiente. Las agencias de colocación de los trabajadores deberán ser debidamente autorizadas y registradas según corresponda a la dispuesta en la norma aplicable. Las agencias deberán de cerciorarse de los siguientes puntos: de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como de las relativas a la vivienda y seguridad social. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de ningún tipo. Que los aspirantes a los trámites hayan realizado los trámites correspondientes de visa o permiso de trabajo. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la protección consular, así como su ubicación y qué servicios, además de las autoridades competentes a las que podrán recurrir para hacer valer sus derechos en el extranjero. En los casos en los que hayan sido engañados, pues las agencias de colocación deberán subsanar aquellas y sufragar aquellos gastos de repatriación retroactivos, y la Inspección Federal del Trabajo deberá vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas. Así como el artículo 29 prohíbe el trabajo para los menores fuera de la República Mexicana, que existe una excepción a los técnicos profesionales, a los artistas, deportistas y toda persona trabajadora especializada. De igual forma tenemos el criterio de interpretación de la normativa stricto sensu del artículo 31, que establece que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Esto se refiere a que las prestaciones y condiciones generales de trabajo establecidas por las partes por un escrito comprobado sin juicio deberán superar los mínimos establecidos en el principio de supremacía de ley. Estas denominadas cláusulas extralegales deberán de interpretarse en su manera más estricta su texto, y la carga probatoria correrá a cargo de quien afirme su existencia. Hola, mi nombre es Bernabé Mesa Camargo.
En lo que respecta a los convenios celebrados entre los trabajadores y las personas empleadoras, tenemos que tomar en cuenta primero que estos convenios deben ser celebrados dentro de los centros de conciliación o en los tribunales según corresponde el caso. Estos convenios o liquidaciones no pueden contener la renuncia de los trabajadores a sus derechos, y cualquier convenio que tenga la renuncia de sus derechos será declarado como nulo. En lo que respecta a los convenios celebrados entre sindicatos y personas empleadoras, tenemos que estos convenios no pueden ser dedicados a una persona determinada, así que como tampoco pueden ser dedicados con prestaciones ya devengadas solamente para prestaciones futuras. Tenemos que estos convenios, en lo que respecta a la reducción de trabajos, estos solamente tienen que tomar en cuenta el principio de antigüedad, es decir, tienen que reubicar primero a los trabajadores con menor antigüedad y luego los de más antigüedad. El patrón también tiene el derecho a ejercer acción de responsabilidad civil contra cualquier trabajador que haya incurrido en la violación de alguna norma, y el salario se encuentra conformado para calcular el salario integrado, lo que es la cuota diaria, gratificaciones, bonificaciones y demás frutos que él obtenga por parte de su trabajo. Y tenemos que el finiquito se encuentra conformado por la prima vacacional, las vacaciones, así como el aguinaldo.